Cuando era pequeño, mi abuelita Gervasia todos los días nos tenía preparado una grandiosa comida. Era maravilloso regresar de la escuela y ver que las tortillas estaban recién calientes y como todos nosotros estábamos hambrientos después de haber tenido una gran actividad en la escuela, queríamos comer esa tortillita con sal. No sé qué tenía mi abuelita Gervasia, pero esa tortilla con sal, calientita, era como un regalo para el alma. Y desde entonces, cada vez que paso por una tortillería, es imprescindible acercarme a comer un taquito de sal. Bienvenidos, queridos amigos y convencedores, a este tercer episodio de nuestro podcast del mismo nombre. Estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar de un temazo, un tema que verdaderamente es relevante para todas nuestras diferentes oportunidades para compartir y vivir la oratoria. El tema es cómo usar las historias en la oratoria. Vamos a descubrir en este podcast, por supuesto, lo importante que es incluir estas historias, seleccionarlas, elaborarlas y, por supuesto, mostrarlas para que haya un impacto en tu discurso. Las historias, como métodos para enganchar a los demás, representan en todo momento una gran oportunidad para que el orador conecte con su audiencia desde el inicio. Yo soy Mario Márquez y desde hace unos 13 años me he dedicado, por supuesto, a compartir historias a través de los diferentes medios audiovisuales para divulgar ciertos puntos que están relacionados con la enseñanza espiritual, pero también llevar a la gente un mensaje de paz, de amor y de unión. Y he tenido que utilizar las historias en las conferencias, en los podcasts, en los videos y en diferentes lugares con la intención de captar la atención. Y hoy te quiero compartir algunos secretos. Pero quiero presentarte también a mi gran amigo convencedor, que por supuesto siempre nos tiene un gran aporte, una gran idea por compartir en estos temas. Bienvenido, querido amigo Luis Ángel Sáenz Pérez. Queremos escucharte. Adelante, querido amigo. Hola Mario, amigos convencedores. Qué importante es que estemos compartiendo con ustedes algo que es muy importante, muy interesante para todos. Empezaré por decirles que yo también tengo muchos años dedicado a compartir la comunicación entre la gente interesada en aprender. Y esto que les voy a platicar también es una historia, y es que hace 40 años ingresé a una organización llamada Toastmasters International, en la cual empecé poco a poco a aprender el arte de la oratoria. Y me convencí que esto era el mejor camino para estar siempre haciendo lo que a mí me gusta, comunicar. Y quiero pensar que a muchos de ustedes también seguro que les interesa y les gusta hacerlo. ¿Qué es una historia? Ya Mario nos acaba de interpretar una. Estoy seguro que la mayoría, igual que yo, no fuimos a la historia. Vimos a su tía, a todo el escenario, ahí se me hizo agua la boca, la tortillita enrollada con su sal. ¿Quién no presenció en ese momento a algún familiar haciéndolo? O tú, inclusive. ¿Quién no se deleitó con esa tortillita enrollada con sal adentro, calientita? Claro que sí. Ahora déjenme platicarles mi historia. Resulta que hace muchos años yo era gerente de un banco aquí donde vivo en Mexicali, Baja California. Y un día de tantos me habló mi subdirector para indicarme que venía un grupo de personas de la Ciudad de México, venían a donde vivo en Mexicali, porque querían conocer mi sucursal, la sucursal del banco. Bueno, le dije, pues que vengan. Llegaron y en cuanto entraron al banco, yo los saludé, los pasé a la sala de juntas, empezamos a dialogar, a platicar.
¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando me dice mi subdirector, Luis Ángel, unas palabras? ¿Cómo? Sí, unas palabras aquí para quienes están visitando. Ah, pues les dije bienvenidos. Oye, pero dice, pues, bueno, pues qué bueno que están aquí. Algo les dije. Esa historia que después al recordarla después de unos 3 días, que me di cuenta que no había dicho nada, o al menos nada importante o relevante, me marcó. Y fue lo que me incitó a pensar en que yo tenía que hacer algo para aprender a comunicarme mejor. Esta historia que para mí fue un parteaguas cuando decidí entrar a Toastmasters International y ahí aprender poco a poco este arte tan interesante de cómo expresarte mejor ante los demás. Pero volviendo al tema, ¿quiénes de nosotros no tuvimos la suerte de haber escuchado un cuento? Al menos yo sí. Recuerdo que mi mamá era muy afecta a eso, una de mis abuelas, mi abuela materna, les encantaba platicar cuentos en aquel tiempo. Te hablo hace muchos años, claro, pero un cuento era una historia a veces tan sorprendente que cuando me dormía no podía hacerlo. Ya es hora, mijito, ya duérmase, ya le voy a tapar. Y yo decía, es que aquí el monstruo que me platicó mamá y hasta hizo la voz. Esas historias son en realidad las que conmueven, las que hacen que la gente diga, ¿qué más? Quiero escuchar. ¿Tú cómo lo ves, Mario? ¿Qué opinas acerca de eso? Las historias representan, por supuesto, bien utilizadas, no abusando de ellas en un discurso porque tampoco se trata de que cuentes algo que consuma tu tiempo. Hay que recordar que cuando estás dando una conferencia, cuando estás ofreciendo un discurso ante los demás, el tiempo es muy importante para no cansar a los que te escuchan y tampoco agotarte y que tu discurso parezca no tener un sentido. La historia es parte de una introducción. Recordemos que en el discurso tenemos 3 puntos básicos: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción puedes colocar una historia, una pregunta retórica o también puedes poner una frase de impacto. Pero las historias son interesantísimas cuando las sabes contar porque haces que se transporte la persona a un momento en el que será más fácil empatizar. Cuando nosotros usamos historias tenemos que elegirlas correctamente de acuerdo a lo que vamos a ofrecer dentro del discurso. Yo inicié hablando de mi abuelita Gervasia y de la tortilla con salecita, pero si de pronto me pongo a hablar de física cuántica, tal vez no habría una relación directa, al menos que yo se la trate de colocar y que sea justificable. Pero quizá eso me haya dado la pauta a mí para que mi discurso fuera sobre la importancia de las relaciones familiares. Por ejemplo, después de esa historia podría haber dicho, es muy importante tener un gran respeto por todos aquellos que están en la familia. Se ha encontrado que en un estudio que se realizó en el año 2010, el 23% de una muestra en la Ciudad de México nos está ofreciendo que hay personas que no tienen cuidado con los demás miembros de su familia. Entonces, después de la historia, puedes colocar a lo mejor datos muy contundentes que ayuden a que el espectador ahora haga ese cambio también, a poner atención y que haya también un pequeño ritmo que represente para ti una gran ventaja. Podrías tal vez tener más historias adelante, pero estamos hablando en este momento de la historia como una herramienta de apoyo, no como el centro de tu discurso, sino que tu discurso podría tener un aspecto de persuasión, de información, de entretenimiento, pero la historia solamente es un punto, una punta de lanza para poder después desarrollar los temas que tú deseas o hacia donde quieres que la audiencia vaya y recuerde lo que hablaste. Si solamente recuerda tu historia, ¿qué ocurrió después de tu discurso? Eso es lo que yo vería, querido Luis Ángel, que Sí, la historia debería de ser solamente en esta aplicación el parteaguas, lo que capturamos, pero el discurso tiene que ser completo, no solamente la historia. exacto. ¿Y por qué decimos que la historia puede formar parte de un discurso al empezarlo? Porque es una manera de llamar la atención. Las historias tienen una peculiaridad.
conectan emocionalmente, mueven fibras. Una historia bien contada hace que quien la está escuchando quiera saber más, pero sí tiene que tener ese ambiente que haga. Es como si estuvieras platicando una película, vamos. Así. Imagínate un escenario, imagínate que tienes, por ejemplo, a lo lejos se veía como Gervasio se defendía de aquellas personas que lo llevaban cautivo. Su mamá en Gracia veía junto con su esposo con mucha tristeza que los soldados se llevaban a su hijo. Y digo se llevaban, lo llevaban arrastrando. Y en ese momento la mamá les grita, solo tiene 17 años. Obviamente que no le hicieron caso y siguieron avanzando por aquella calle empedrada arrastrando a su hijo. Cuando su hijo llegó a la cárcel, el general que lo recibió le dijo, muchachito, supe que usted anda desporticando en contra mía. Mi general, en realidad yo lo que quería, cállese, le dijo, métanlo a la cárcel y mañana muy temprano me lo fusilan. Una historia como esta, obviamente la tienes que contar con tal vehemencia, con tal emoción, que contagies a que los demás digan, oye, pues si yo vi la calle empedrada y cómo lo llevaban arrastrando, jalándolo entre los soldados, y ya después me di cuenta que cuando alegó con el general, ni siquiera lo dejaron hablar, lo guardaron en una celda y al día siguiente lo van a fusilar. Una historia breve, una historia que puede ser ese inicio de un discurso en el que vas a hablar acerca de lo que sucedía en la revolución. Una de tantos hechos que sucedía. Pero eso, Mario, quizá conlleve el que esa emoción que tú le imprimas haga, insisto, que la gente diga, uy, le entendí, qué bien, ya vi cómo llevaban a este muchachito arrastrándolo de 17 años y, oye, pobre, o sea, empieza ya la emoción. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Cómo ves, Mario? Las- ¿Crees que funcione? ¿Crees que dé resultado? sí, por supuesto, es una de las herramientas que personalmente he utilizado durante varios años, precisamente para capturar, enlazar emocionalmente y dejar también una enseñanza, ¿por qué no? Pero al ser un preámbulo para un tema mucho más profundo, también pone al que te escucha en una disposición a querer aprender sobre aquello que vas a mostrar. En la historia que estás contando, nos haces una pequeña reseña de un aspecto de una situación que ocurrió en la Revolución de México, para después empezar a comentar ya el desarrollo de este discurso sobre tal vez puntos muy específicos de lo que ocurrió. Tal vez tu discurso vaya sobre temas históricos, de información, Claro, claro. de opinión puede ser, Ujú. pero al abrir Sí, con una sí. historia ya capturaste, porque el público generalmente desea escuchar siempre desde un punto de vista más imaginativo. Nos encanta a todos nosotros escuchar historias. No hay una sola persona que no. Nos gustan los cuentos, las películas, las novelas, la fantasía. Cuando empezamos con una historia capturamos. Evidentemente, querido amigo, hay muchas personas que lo tienen de una forma muy natural. Muy natural. Encontrarás que el abuelo, la tía, el vecino o tus hijos te pueden contar una historia. Pero tal vez otros hemos tenido que aprenderlo. Ese ha sido, por supuesto, mi caso. He tenido que aprender a contar historias para capturar la atención y que no se me duerman en mis conferencias, querido amigo, porque en Sí. ocasiones la manera de hablar, de expresarte y los temas que se tocan podrían no ser tan atractivos para la gente, pero cuando ya te vuelves orador, sabes que tienes un arte por expresar y el arte es cautivar con esa manera de decir las cosas, con las palabras que utilizas, pero también con este tipo de recursos. Así que fui integrando desde hace un par de años el contar historias.
Déjenme contar lo que me pasó la primera vez que viajé a París. Fue en el año 2014. Yo pensaba que París era la ciudad más hermosa del mundo, porque había leído algunas historias, libros, cuentos, particularmente las historias de Víctor Hugo, Alejandro Dumas y por supuesto muchos de los filósofos que se desarrollaron en Francia. En el año 2014 tuve la oportunidad de viajar a París por primera vez y lo primero que me encontré fue la majestuosidad de la Torre Eiffel, la belleza del río Sena, la gente que estaba atrapada en el calor. Pero hubo un aspecto que no me gustó. Cuando fui al Museo del Louvre, fui directamente a ver ese cuadro tan emblemático que nos han colocado por todas partes. ¿Sabes cuál es? La Mona Claro que Lisa. sí, la moneda, claro que sí. Yo esperando ver un, un tamaño enorme del cuadro, pero no, era un cuadrito, muy pequeñito, pequeñito. Fue mi primera desilusión. A partir de ahí he aprendido algo muy importante. Las apariencias engañan. Y ese es el tema que te quiero plantear el día de hoy. ¡Pum! ¿Sí? He contado una historia que representa algo que yo viví y que con eso puedo enlazar a un tema que se va a llamar, o mi conferencia que se va a llamar, Las apariencias engañan. Tu mente, tu cerebro te está engañando. Percibes cosas que no hay. Y podría dar datos basados en la neurociencia, podría dar tal vez algunas indicaciones espirituales, cómo tu mente te engaña y tu espíritu sabe la verdad. O sea, ya podrías ir por varios caminos, pero ya la audiencia quiere escuchar, porque los que ya fueron a París, evidentemente dirán sí o no, estoy de acuerdo, pero y los que no han ido a París, cuéntame qué pasó allí, porque pues suena interesante. Entonces, si logras atrapar a tu audiencia en los primeros minutos a través de una historia, es más fácil que tengas entonces un impacto en los siguientes minutos que continúan y que puedas introducir la información que es relevante en ese momento. Muy cierto, Mario. Me parece que este tema que estamos tratando es algo que verdaderamente puede hacer que un discurso explote, que un discurso verdaderamente valga la pena escucharlo. ¿Por qué? Porque usaste un inicio muy interesante. Se dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo la hiciste sentir. Esa emoción a través del sentimiento logra que de alguna forma te conectes emocionalmente con lo que estás escuchando. Para eso son las historias, para conectar conmigo, con quien está hablando y con quien está escuchando. Que llegue ese instante en que digas, oye, es que lo que está compartiendo aquí Luis Ángel, yo ya lo viví alguna vez. Esto que escuché de las historias de Mario, sí, efectivamente, ahí me tocó también ir a alguna oportunidad. No fui a París, pero fui a otra ciudad de Europa y me interesó también lo que vi y sobre todo lo que sentí, esa emoción al ver enfrente en una góndola cómo iban conduciendo a través de los canales de Venecia, cómo se iba bamboleando lentamente aquella góndola, cómo me iba. Y eso que tú estás platicando, que sentías, es muy probable que también tu interlocutor o tu audiencia la perciba. Si es así, hiciste que sintiera lo mismo que tú estabas transmitiendo, y ahí está la clave, que la gente sienta la historia, que la viva así como tú la viviste. Eso es una particularidad muy especial de cómo saber contar historias, cómo lograr que la gente se conecte, insisto, emocionalmente, que la cautives de esa manera. Y esa historia, que hay que aclarar aquí, que si estás pensando en una historia que dure media hora, eso no es lo que pretendemos. Una historia, si estamos hablando de un discurso de, ponle, 5 o 6 minutos, pues tu historia no debe durar más de un minuto. Sería excesivo.
¿Por qué? Porque puede llegar ese instante en que quieres repetir lo mismo que ya dijiste. Si es una historia corta, breve, puedes hacerlo a lo mejor en 15 segundos o 30 segundos. Esa historia va a tener mejor resultado que una historia que sea de 2 o 3 minutos y que llegue ese instante en que aburra, Mario, a la gente, en que se den cuenta que, Claro, oye, ya, ¿a qué hora se calla? Ya, sí, está muy interesante, muy bonita la historia, pero ya estuvo. Es más, está repitiendo lo que ya dijo. claro. Eso es lo que debemos tener muchísimo cuidado con ello. Sí, por eso es muy importante elegirla y eso significa también acotarla. Pues tenemos mil cosas que contar, mil historias, pero hay que saber elegir y cuáles son los puntos de esa historia que van a enlazar con tu discurso. Porque si no, la historia no te va a ser de utilidad, simplemente quedaría como una pérdida de tiempo para aquel que te está escuchando, porque la pregunta que nos vamos a hacer todos es, ¿y a dónde vas con eso? ¿Por qué me cuentas eso? Pero ya cuando dices, estoy contándote esto porque el tema del que voy a hablar tiene que ver con esta experiencia y porque hay conexiones, relaciones, hay un aprendizaje, la historia brilla. Y la historia fue el inicio de un discurso que seguramente será memorable. Por eso, como bien dice Luis Ángel, no podemos abusar del tiempo de la introducción donde está la historia. Planteamos aquí en esta visión la historia en ese primer paso, en ese primer punto que el orador debe de utilizar. No es lo mismo que el orador llegue, hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mario Márquez y y pues, pues les voy a hablar de que las apariencias engañan, porque pues sí, pues nos pasa a todos, ¿no? O sea, no es igual llegar así a llegar directamente después de que te hayan presentado, después de que tengas la oportunidad de conectar con el público de forma visual, de hacer tuyo el escenario y después del aplauso que generalmente pudiera o puede suceder. Ahora con ustedes presentamos a Luis Ángel Sáenz Pérez. Un aplauso. Todos aplauden. Se presenta Luis Ángel y en lugar de que diga Luis Ángel, buenas noches, hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Ángel. En lugar de eso, empieza con la historia de la revolución. Nos cuenta la historia de la revolución porque ya lo presentaron, ya te presentaron a ti, querido amigo, y entonces Sí, sí. el orador aprende a utilizar el tiempo de una mucho mejor manera. No repite momentos que ya sucedieron, sino más bien aporta nuevos momentos. Entonces Exacto. se cuenta la historia como un nuevo momento que el espectador agradecerá. Tal vez ya te presentes después, tal vez ya hagas tu discurso mucho más específico con lo que quieres mostrar a los demás, pero la historia ya conectó en ese punto emocional. Sí, Mario, fíjate, otro detalle que estoy recordando, una historia debe llevar un recipiente, un punto muy trascendental, y este es el que la historia debe atrapar. Porque tú puedes platicar una historia como decía hace un rato. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ángel Sáenz. Vengo a platicarles algo relacionado con la revolución. Y es que en aquella fecha la revolución, ustedes saben que había mucha gente que los soldados llegaban y se los llevaban, aunque fueran jóvenes. Les voy a platicar la historia y a lo mejor ya la platicaste, ya les dijiste todo lo que, y luego después dices, lo llevaban arrastrando en una calle empedrada y ya platica la historia y dice, pues ya me dijiste todo lo que ibas a decir. En este caso, como tú dices, debe ser tan atrapante lo que digas, que llegues sin necesidad de preámbulos, sin necesidad de introducción de que ahora les voy a platicar directo, como dices, Mario, a la historia. Era una mañana del 3 de mayo de 1915 en la ciudad de Obregón, Sonora, en donde a lo lejos se veía como la soldadesca llevaba arrastrando a un joven que
únicamente, lo único que había hecho era estar en contra de las instrucciones o indicaciones de su general. Y como se había sublevado, lo llevaban a rastras a cuestas. Su mamá a lo lejos veía cómo se lo llevaban y lo único que se le ocurrió decir fue, solo tiene 17 años. Y aunque ellos nunca le hicieron caso, ella se quedó en su casa rezando por su hijo. Cuando su hijo llegó y enfrentó al general, este no quiso escucharlo, solamente dio la orden, enciérrenlo y mañana me lo fusilan. Bueno, una historia así debe tener ese ingrediente que es el atrapar a quien escucha. Y no quiero decir con esto que des demasiados datos, pero si tú mencionas alguna fecha, los nombres de quienes eran, pues eso va a cautivarte más y a querer escuchar, porque si hablan nada más de que lo llevaban y que no saben ni quién era, y luego ella gritó, y pues, ¿cuál de ella? ¿Quién? Sí tienes que ser un poquito más específico, Mario, para que la historia tenga un mejor resultado. Entonces es parte de esta selección. Seleccionas correctamente tu historia. Es decir, sabes qué puntos vas a utilizar como fuertes, tal vez datos, tal vez emoción, tal vez ejemplificación de algún Sí. punto que Ujú. será dentro de tu discurso. Todos esos elementos es importante que el convencedor los reflexione antes de utilizar las historias. Las Sí. historias no necesariamente tienen que ser verídicas, es decir, que tú hayas dado fe de que hayan ocurrido, porque la historia no tiene en este sentido para el orador una característica de realidad por sí misma, sino que es un apoyo, es un complemento. Exacto. Fíjate muy bien Ujú. cómo en los cuentos no hay verdadera certeza, pero sí hay un mensaje que nos ayuda a comunicar en las metáforas, en las parábolas, en las alegorías. No estamos verdaderamente certificando todo lo que nos dice ese relato, pero Ujú. lo que sí estamos haciendo es utilizarlo de apoyo. Exacto. Y ese Ujú. tema es primordial incluso para la enseñanza. Por ejemplo, el uso de metáforas, el uso de Sí. parábolas, el uso Ujú. de comparaciones son parte de la historia. Sí. Hace un par de años, recuerdo con toda claridad la primera vez que conocí el mar. Escuchaba como si fuera una caricia en mi mente cada momento que estaba ocurriendo en ese momento o en ese instante, a pesar del calor tan abrasante. Parecía que había púas en todo mi cuerpo, pero la brisa era un descanso para mi alma. Recuerdo entonces jugar con los niños que estaban en ese momento. La risa de ellos era una melodía tan agradable que me hacía sentir completamente feliz. Es mi momento más feliz en la vida. Quiero Eh, presentarles en este Ajá. momento un discurso acerca de la felicidad. Listo, empezamos. ¿Sí? Entonces, capturamos la atención, una pequeña historia, me la acabo de inventar, se notó que me la inventé, pero si lo hubiera desarrollado desde antes, lo hubiera elegido los puntos importantes, pero en esta introducción de esta historia lo que quería era ponerte algunos puntos de transportarte a lo que significaría estar en esa época cuando la primera vez conoces el mar, la playa, e imaginarme lo que sería. Es una historia inventada, pero que tiene Sí. el objetivo de conectar contigo rápidamente para poder desarrollar el punto que deseo en el discurso. Y ya es desde un aspecto de felicidad. Y este punto es muy interesante, querido Luis Ángel, tú me lo harás saber con más detalle, Ujú. porque en ocasiones como oradores pensamos que todas las historias las tenemos que haber vivido, y no es así, o que las tenemos que haber leído, y tampoco es así, pero sí las podemos imaginar, las podemos crear con toda la intención de nutrir nuestro discurso. Así es, Mario. Efectivamente, esta historia que les platiqué también fue creada por su servidor. Así que los acontecimientos no necesariamente tienen que ser verdaderos. Se vale improvisar, pero se vale improvisar
correctamente, porque tampoco vas a estar hablando de que, pues era un día que iba corriendo un muchacho porque lo iban correteando todos los, pues no, no va a conectar, no, no va a llegar emocionalmente. Tienes que saber crear el escenario, crear los acontecimientos para que tengan, aparte de una credibilidad, pues que tengan una secuencia lógica para que la historia se vaya comprendiendo. Así que sí es necesario que tengamos en cuenta eso. No es crear una historia por crearla, no es inventarla. Para ello, pues sí se requiere el que cuando menos primero la imagines, tal vez hagas una especie de guión, todo depende de cómo trabajes, y con base en ese guión tú digas, tengo que hablar primero, tengo que considerar los acontecimientos, dónde, qué día era, quiénes eran, quiénes son los personajes o quienes intervienen en la historia, cuando menos lo básico para que tenga esa sensación de credibilidad, para que cuando la gente le escuche y dice, oye, pues que se oye realista, se oye bien, sí se escucha, sí se entiende lo que sucedió a través de esa historia. Eso tómenlo muy en cuenta. Ese tema que estás hablando es que la historia sea verosímil, que por lo menos parezca Ujú. que está fincada en una realidad que todos compartimos. Exacto. Porque sí, entiendo muy bien tu punto y no lo había pensado, querido amigo. ¿Qué sucedería si tú empiezas? Hace poco me convertí en un pepinillo y cuando era pepinillo me salieron patitas y empecé a correr. Corría tanto que de pronto se me acercó un gato y el gato se transformó en un dragón y cuando el dragón empezó a volar, yo ya desaparecí y entonces me di cuenta que era el cielo y como cielo no había entonces ningún tipo de límite. Les quiero hablar de que el límite es el cielo. Fíjense cómo a través de una historia que suena un poco a ciencia ficción, porque obviamente pues estamos diciendo cosas, no son incongruencias, es que simplemente tratamos de llamar la atención de esa manera, pues para que la gente lo primero que diga, ¿cómo que un pepinillo? ¿Cómo que le salieron? ¿Cómo que el cielo? ¿Cómo? Pero ya cuando dices, ah, bueno, es que está diciendo que el límite es el cielo, entonces está conectada la historia con lo que queremos hablar, con lo que queremos transmitir posteriormente. Eso también se necesita que lo tengan muy presente. ¿Qué voy a decir para conectarlos con mi discurso? Las historias no deben ser separadas de lo que vamos a hablar posteriormente, porque entonces ya no tiene razón de ser. Si platicas una historia de la revolución y luego empiezas a hablar de un tema totalmente distinto, decir, ¿y qué tiene que ver? Ah, no, es que yo como orador digo, es que me gustó porque es una historia muy bonita de un muchacho que era muy jovencito y aún así al día siguiente lo, lo fusilaron. Pero internamente la gente que te está escuchando, como no hay conexión con tu historia y con lo que vas a hablar después, te pierde. Ya dice, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar ahorita a pensar otra cosa porque no me interesa lo que va a decir este señor. Así que esos detalles, analícenlos muy bien para que no se lleven la sorpresa de que después digan, oye, ¿les gustó mi discurso? Pues no, ¿cuál discurso? Pues si hablaste de dos cosas diferentes, una historia que quién Claro. sabe qué tiene que ver con esto, ¿no? Sí, y que fue como una pérdida de tiempo. Y Exacto. pienso, querido amigo, que una de las cosas que podríamos decir que nos sugerimos es que te inventes la historia, que no tenga conexión y de pronto digas, ay, no sé por qué les conté la historia, no sé por qué, pero les quiero hablar acerca de y das el tema. Porque Ajá. también Sí, eso sí. corta totalmente con... La inspiración hace que la gente ya no entienda bien lo que quieres, lo que tú pretendes a través de enlazar esas dos, la historia que es la introducción, insistimos, y el desarrollo que viene siendo tu discurso. Mientras que se pierda ese enlace, tú también vas a estar perdido, porque nadie te va a hacer caso en lo que estás diciendo. Quisiera aportar que las historias deben de ser puntos lo más generales posibles, porque cuando yo empecé con la historia hace un momento del pepinillo, fui a un nicho muy especial. El pepinillo es un símbolo de una serie que sigo que se llama Rick and Morty, que me encanta,
donde uno de los personajes se transforma literalmente en un pepinillo y vive mil historias. Entonces, Mm, hay que tener cuidado eso como oradores porque nosotros podemos tener algún tipo de gusto de nicho, pero si estás hablando a una audiencia que no es de ese nicho, tu historia no va a tener ningún tipo de impacto. claro. Y a veces caemos en la situación incómoda de decir algo que pensamos que la audiencia lo va a captar y resulta que no conoce de lo que tú estás hablando en la historia. Por ejemplo, me acuerdo del capítulo número 228 de Los Simpson. En el momento que Homero dice, ay Marge, ráscame los codos. Queridos amigos, quiero hablar acerca de lo que es la comunicación en pareja. Entonces, los que no ven la serie de Simpson no sabrán a qué me estoy refiriendo. Han perdido, sí, Es claro. claro, y al final eso no aportó, crea confusión y desconecta cualquier aspecto de relacionamiento que puedas tener con tu audiencia. Por eso, la sugerencia sería mejor una historia mucho más global o universal. Si te fijas los cuentos que han trascendido a lo largo de las diferentes épocas, tienen elementos globales que nos conectan. El cuento de Pinocho, el cuento de la Bella Durmiente, los cuentos de los hermanos Grimm, tienen elementos que trascienden a la época porque son aspectos, digamos, mucho más generalizados, no son cuentos de nicho, sino más bien Ujú, abiertos o más globales. Así que esta sí, es una sugerencia que les queremos compartir. Crea tus historias incluyendo a la mayor parte del mundo, pero si tienes una audiencia de nicho, tal vez sí puedas crear una historia muy específica para ese nicho. claro, claro, sí. Tienes que conocer a tu audiencia. Muy, muy interesante lo que acabas de platicar, de comentar. Efectivamente, tienes que conocer muy bien a tu audiencia. Eso puede ser el tema de otro capítulo de estos, porque sí, el hecho de que conozcas a tu audiencia te va a dar la gran ventaja de saber cómo vas a hablar, cómo vas a explicar, de qué manera vas a platicar tu historia. Si te estás dirigiendo a un grupo de niños, pues no les vas a platicar la historia igual que a un grupo de jóvenes o que a un grupo muy específico de mujeres, por ejemplo. ¿Cómo le vas a hablar? A lo mejor les va a molestar que les hables de que en ese tiempo todos sabemos que fusilaban a jóvenes, pero ¿cómo voy a decir? ¿Cómo es posible que hayan fusilado a un jovencito de 17? Tal vez con eso, esa historia, la manera en que la platiques es el resultado que vas a obtener para efectos de cautivar a quien te escucha. Maravilloso, querido amigo. Estamos ya en la recta final de este podcast, invitando, por supuesto, que si a nuestros amigos que nos escuchan y convencedores les gusta, por favor nos dejen un comentario, se suscriban al canal, por supuesto pongan ese me gusta y compartan este episodio con todos aquellos que crean que les pueda ser de utilidad. Nosotros estamos muy contentos porque la comunidad de convencedores sigue y sigue creciendo. Y nos puedes encontrar en coffee.com/convence. Ahí vas a poder encontrar los servicios que podemos compartir, talleres que estamos haciendo de comunicación y laboratorios de práctica para que todo el mundo pueda unirse a nosotros y tener esa práctica maravillosa que es la oratoria. Así que vamos a dar nuestros puntos finales, querido amigo. Vámonos ya al final de este episodio con algunos puntos y reflexiones que puedan ser de utilidad para todos los que nos han escuchado. Claro que sí, Mario. Pues ya tomaron nota seguramente y si no, pues lo pueden hacer conforme vayan escuchando, pausar el video para que vayan dándose cuenta de todas esas herramientas que te van a apoyar cuando tú quieras en verdad convencer a los demás a través de historia. Recuerden, la historia es lo primero que quieres platicar si es que deseas cautivar después a través del desarrollo, siempre y cuando, acuérdense, deben estar unidos. La historia y la continuación, pudiéramos llamarla así, sería el desarrollo de ese discurso. Ahora, si todavía quieres al final usar también una historia, se me ocurre el muchacho que al día siguiente lo van a fusilar.
terminas la historia, platicas lo que pasaba en la revolución y de pronto dices, eran las 5 en punto de la mañana del día siguiente y el hermano menor de, no recuerdo ahorita el nombre del que le puse a quien iban a fusilar, de Miguel, por ejemplo, el hermano mío menor de Miguel veía a través de una cerca desvencijada cómo asesinaban a su hermano por medio de 8 Mausers que estaban usando los soldados. A las 5:45 de la mañana, los soldados jugaban a los dados para saber quién de ellos sería el que se va a encargar de darle el tiro de gracia. Eso puede ser un complemento de toda una historia relacionada con que, oh, ¿cómo? Pues ya nada más dijo al principio que iban a fusilar, pero pues ¿qué pasó, Juan? Bueno, esto pudiera ser también la conclusión. Así que tomen muy en cuenta cuáles son las herramientas, repásenlas después de ver este video, repásenlas para que las analicen y las pueden utilizar en su siguiente discurso. Y por supuesto que nos hagan llegar sus historias. Los invitamos a que escriban Ah, sí, también sí, en los sería padre. comentarios. Una pequeña Buena idea. historia, un par de líneas, Sí, sí. porque se hace uso de la creatividad, ¿cierto, querido amigo? La creatividad. Sería fabuloso escuchar sus comentarios, puntos de vista, todo lo que quieran, inclusive se valen críticas o ayudas, apoyos, y pues, Apoyos. oye, Luis Ángel y Mario, ¿y por qué no? Además, también, adelante, todo es bienvenido. Muy Pues bien. para mí fue un placer, un gusto haberlo saludado, haber compartido con mi querido amigo Mario Márquez, con quien tengo una relación muy estrecha en cuanto a lo que pretendemos a través de estos podcasts. Comentar con ustedes todos los conocimientos que tenemos y que esperemos que les sean de utilidad en un futuro. Gracias a ti, querido amigo, y por supuesto gracias a todos los potenciales convencedores que seguramente muy pronto se unirán a esta gran familia, aprenderán a usar historias, las compartirán y disfrutaremos de este bello arte de la oratoria. Me despido con esta frase: comunícate bien y convence. Nos vemos el próximo episodio con otro tema muy interesante del cual tú puedes ser partícipe. Déjanos tus comentarios para que lo podamos incluir en el siguiente episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Mario. Hasta luego, convencedores.